María vivía en Oaxaca, una ciudad pintoresca con calles empedradas, casas de colores vibrantes y un ambiente que respiraba la esencia de México. Su vida durante los últimos 5 años había sido un ciclo interminable. Cada mañana comenzaba con el sonido del despertador, una taza de café tibio en la pequeña cocina, y Antonio, su marido, revisando su teléfono antes de salir corriendo al trabajo. María se quedaba sola, con el eco de la puerta cerrándose detrás de él. Antonio era un buen hombre, no se malinterprete, trabajador, responsable, pero también distante y frío. Parecía que su única prioridad era el trabajo. Cuando estaban juntos, apenas hablaban más allá de lo necesario. Era como si fueran compañeros de piso, no un matrimonio. En medio de todo esto, estaba Carlos, su pastor alemán. Técnicamente, Carlos era el perro de Antonio. Lo adoptaron cuando era solo un cachorro, porque Antonio decía que sería un buen guardián para la casa. Pero para María, Carlos era simplemente una mascota más. De hecho, ni siquiera se había tomado el tiempo de conocerlo bien. Carlos era un perro tranquilo, silencioso, que pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín o durmiendo en su rincón de la sala. María y Carlos casi no interactuaban. Él se emocionaba cuando Antonio llegaba a casa, corriendo a saludarlo. Pero con María era diferente. Era como si él también supiera que en su mundo, ella solo estaba sobreviviendo, no viviendo realmente. Una mañana, Antonio ya se había ido al trabajo como de costumbre, y María estaba en la cocina, mirando su taza de café que ya se había enfriado. El silencio era abrumador, tanto que incluso el sonido del viento afuera parecía más acogedor que su propia casa. De repente, sintió una presencia. Carlos estaba allí, sentado en la puerta de la cocina, mirándola con esos ojos que parecían llenos de una calma que ella no sentía desde hacía años. No ladraba, no hacía ruido, simplemente estaba allí, observándola como si entendiera algo que ni siquiera ella podía expresar. Por un momento, María quiso ignorarlo, pero había algo en su mirada que la detuvo. Se quedó observándolo, intentando descifrar qué estaba pasando. ¿Era posible que él supiera lo que ella sentía? Sacudió la cabeza, riendo para sus adentros. «Es solo un perro, María, no seas ridícula». Pero entonces Carlos hizo algo inesperado. Se levantó lentamente, caminó hacia ella y con total suavidad apoyó su cabeza en su rodilla. María se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Nunca antes había sentido una conexión así con él. Su instinto fue acariciar su cabeza, y mientras lo hacía, sintió algo extraño, como si alguien le estuviera diciendo, «Estoy aquí, no estás sola». Era un gesto tan simple, pero significaba todo en ese momento. Después de ese día, María comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cada vez que se sentaba en el sofá, Carlos se acomodaba a unos pasos de ella, como si vigilara su silencio. Cuando tenía días malos y apenas podía contener las lágrimas, lo encontraba acostado junto a la puerta de su habitación, esperando pacientemente, como si supiera que necesitaba tiempo. Era extraño, porque no esperaba nada de él, pero él lo daba todo, algo que no podía decir de Antonio. Con Carlos, María sentía una presencia constante, sin condiciones, sin exigencias. Era como si él la viera realmente, en un mundo donde ella se sentía invisible. Poco a poco, María comenzó a preguntarse algo que nunca antes se había atrevido a enfrentar. ¿Era posible que un perro pudiera darle algo que su propio esposo no le había dado en años? Y si era así, ¿qué significaba eso para ella? No podía evitar sentir un nudo en el pecho. Todo este tiempo había ignorado lo que realmente necesitaba, hasta que Carlos se lo mostró. Una tarde, decidió llevar a Carlos a pasear por Monte Albán, las ruinas arqueológicas cercanas a Oaxaca. Los atardeceres dorados y las vistas panorámicas de las montañas creaban un escenario perfecto para sus reflexiones. María comenzó a hablarle a Carlos, al principio con timidez, pero luego con más confianza. «Carlos, hoy me siento un poco menos sola». Le arregló tarde mientras caminaban bajo el sol. Y aunque él no podía responder, le miraba con expresión suya, como si entendiera cada palabra. Sin embargo, el cambio en María no pasó desapercibido para Antonio. Una noche, mientras cenaban en silencio como de costumbre, Antonio dejó su tenedor y la miró. «¿Por qué pasas tanto tiempo fuera con el perro?», preguntó con un tono que no sabía si era curiosidad o molestia. María levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Simplemente me gusta caminar con él», respondió, tratando de sonar casual. Pero Antonio no se dejó engañar. «Te preocupas más por Carlos que por mí. Es solo un perro, María. No entiendo por qué le das tanta importancia».
María sintió un dolor en el pecho. Sabía que era el momento de hablar con honestidad. Antonio, necesitamos hablar. No puedo seguir viviendo así. Me siento sola, y esto ya no funciona. Antonio se quedó en silencio, pero María sabía que esta conversación era solo el comienzo de un largo camino. Con el tiempo, María continuó sus paseos con Carlos, pero ahora sabía que su felicidad no dependía de Antonio ni de nadie más. Comenzó a reconectarse consigo misma, paso a paso. Y el step en Antonio Aranjuez, maravilla encontrarlo en invaluable, la libertad del amor propio.